Cuando Adrián cruzó el umbral de la sala de audiencias, un silencio pesado lo envolvió. Cada criatura presente, humana o alienígena, dejó de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces bioluminiscentes del recinto parpadearon tenuemente, reflejando tonos verdes y violetas que bailaban sobre las paredes orgánicas. La sensación era extraña, casi como si las piedras mismas lo reconocieran, y susurraran secretos que él no alcanzaba a comprender. En el centro de la sala, sobre un trono que parecía crecer desde el mismo suelo, estaba Valeria, la reina de aquel mundo desconocido. Su postura era imponente, sus ojos como gemas líquidas brillaban con un conocimiento que atravesaba el alma de Adrián. Pero no fue la reina quien lo sorprendió, fue Lucía. La joven, apenas un año mayor que él, estaba de pie junto al trono, y al verlo, retrocedió un paso antes de quedar rígida. Sus manos temblaban ligeramente, y por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas. «Madre, es él. Es él», susurró, y la voz temblorosa atravesó la sala sin que nadie más le escuchara. Adrián no entendía. ¿Él? ¿Por qué lo miraban como si fuera alguien legendario o peligroso? La sensación de ser observado lo hizo tensar los hombros. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor dentro de su pecho. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Lucía bajó lentamente la mirada y luego volvió a encontrar sus ojos con una intensidad que lo dejó sin aliento. Valeria, la reina, permaneció inmóvil. Su mano derecha reposaba sobre el cetro vivo, que parecía palpitar al ritmo de su respiración. Cada movimiento del cetro generaba un leve sonido como un murmullo, y Adrián tuvo la impresión de que aquel objeto observaba, evaluaba, juzgaba. No hubo palabras al principio. Solo miradas cargadas de significado, de advertencia, de un pasado que él no recordaba, pero que de alguna manera reconocía. Yo no entiendo, dijo Adrián con voz ronca, intentando llenar el silencio que lo aplastaba. ¿Qué significa eso? Lucía se acercó unos pasos. Sus movimientos eran cautelosos, medidos, pero en cada gesto había urgencia. Sus manos se entrelazaron frente a ella, y el aire entre ambos pareció vibrar. Tú, comenzó, pero la voz se le quebró. Tú eres el que esperábamos. Adrián frunció el ceño, sin comprender del todo. Intentó dar un paso hacia ella, pero Valeria levantó la mano y él se detuvo. Era un gesto sencillo, casi delicado, pero cargado de autoridad. Sí, él es quien creemos, dijo Valeria finalmente, con un tono que resonaba en todo el salón. Su llegada no es un accidente. Todo lo que viene después está ligado a él. Y lo que viene no perdona. Lucía lo miró nuevamente, esta vez con lágrimas contenidas, y dio un paso más cerca, acercando sus labios al oído de Adrián. Su voz fue un hilo de fuego que lo atravesó. No tengas miedo. Estoy aquí contigo. El corazón de Adrián dio un vuelco. Había algo en la manera en que ella hablaba, en la seguridad de su mirada, que lo hizo sentir una conexión imposible de explicar. No era solo atracción, era un reconocimiento, como si su alma hubiera esperado aquella reunión desde siempre. El murmullo del público comenzó a crecer otra vez, tímido, inseguro. Algunos se inclinaban, otros se apartaban, pero Adrián apenas notaba sus movimientos. Todo se reducía a la luz de los ojos de Lucía y al peso de la mirada de la reina Valeria. Algo dentro de él se tensó, una mezcla de temor y expectativa que no podía definir. Sabía que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y aunque no comprendía los riesgos, una parte de él sentía que había llegado exactamente donde debía estar. El silencio volvió a asentarse, más pesado que antes, como si el mundo contuviera la respiración. Lucía y Adrián permanecieron frente a frente, conectados por algo que ninguno podía nombrar, mientras la reina los observaba desde su trono, en calma tensa, preparando su próximo movimiento. Y en ese instante, Adrián comprendió que su vida jamás sería igual. Lucía descendió los escalones del trono con pasos cuidadosos, cada movimiento medido, como si temiera romper un hechizo invisible que los rodeaba. Adrián permaneció quieto unos segundos, observando cada gesto suyo, cada respiración contenida. No había palabras suficientes para explicar lo que ambos sentían en ese momento, ni siquiera para describir el magnetismo que los mantenía atados sin tocarse aún. Cuando finalmente se encontró frente a él, Adrián pudo ver que sus manos todavía temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban con determinación. Había un fuego silencioso en su mirada, uno que parecía desafiar al tiempo y al destino. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, y un latido extraño, sincronizado con el suyo, lo hizo respirar con más fuerza. Era como si algo más los conectara, algo antiguo, profundo y misterioso.
Creí que estabas muerto, susurró Lucía, con la voz quebrada por emociones que apenas podía contener. Yo también, respondió Adrián, sin saber por qué esa simple frase contenía tanta verdad y tantas preguntas a la vez. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas y ligeras al mismo tiempo. El aire se llenó de una tensión que Adrián podía sentir físicamente, como un campo invisible que rodeaba sus cuerpos. Cada parpadeo, cada respiración de Lucía le revelaba un fragmento de su historia compartida, aunque él apenas la recordaba. La reina Valeria observaba desde su trono, inmóvil, como si midiera cada reacción, cada emoción. Sus dedos se apretaron sobre el cetro vivo, y un ligero brillo recorrió su superficie, recordándole a Adrián que no estaba allí solo por coincidencia. La sala parecía contener la respiración, mientras la joven Lucía tomaba la iniciativa de acercarse más, aunque con cautela, hasta quedar a solo un paso de él. Todo este tiempo, pensábamos que era solo un mito, dijo Lucía, con un hilo de voz. Nadie creía que volverías. Adrián sintió un vacío mezclado con alivio. Era extraño pensar que su propia existencia hubiera sido un misterio, incluso para quienes más lo necesitaban. Había algo doloroso y a la vez reconfortante en ver a Lucía frente a él, con sus ojos brillando de una manera que parecía atravesar su alma. Explícame, dijo él finalmente. ¿Quién soy para ustedes? ¿Por qué es tan importante que esté aquí? Lucía tragó saliva, y por un momento, sus ojos se nublaron. Su mirada se apartó hacia el trono, donde Valeria permanecía inmutable, y luego volvió a fijarse en él con una determinación silenciosa. No puedo decirlo todo ahora, susurró, pero lo que viene depende de ti. Nadie más podría, nadie más lo lograría. El corazón de Adrián se aceleró. Las palabras de Lucía eran enigmáticas, llenas de promesas y de miedo a la vez. No podía comprender todo, pero algo en su interior le decía que debía confiar en ella, aunque eso significara adentrarse en un mundo que no entendía del todo. En ese momento, un murmullo recorrió la sala, como si la misma estructura viviente respirara con ellos. Los consejeros de Valeria intercambiaron miradas, susurrando advertencias que parecían distantes para Adrián, pero cargadas de amenaza. Él notó cómo los ojos de Lucía brillaban con urgencia, y sintió un impulso de protegerla, de mantenerse a su lado sin importar el peligro que se avecinara. Lucía extendió lentamente la mano, pero no tocó a Adrián. Fue un gesto simbólico, una invitación silenciosa. Él la observó, sintiendo que todo su cuerpo reaccionaba ante esa cercanía. La energía que los rodeaba parecía concentrarse entre ellos, como si cada partícula de aire hubiera cobrado vida y los empujara uno hacia el otro. Debemos irnos, susurró Lucía finalmente. No hay tiempo que perder, y lo que nos espera no perdona. Adrián asintió, aunque todavía estaba aturdido por todo lo que estaba sucediendo. Sentía que había cruzado un umbral invisible, que cada paso que daba hacia Lucía lo alejaba de su vida anterior y lo acercaba a un destino que ni siquiera podía imaginar. Mientras ambos avanzaban hacia los corredores que se abrían más allá de la sala, Adrián notó que el silencio del lugar se había transformado en algo tangible. Cada sombra, cada luz parpadeante parecía observarlos, evaluarlos, probando su determinación. Lucía caminaba con paso firme, pero su mano rozaba apenas la de Adrián, y eso bastaba para que un calor inesperado recorriera su piel. Nunca antes había sentido algo tan intenso, tan aterrador y a la vez reconfortante. No era solo atracción, era un llamado, un vínculo que los unía más allá de la razón, más allá del tiempo y de la lógica. Adrián sabía que a partir de ese momento, su vida ya no le pertenecería completamente. Cada decisión, cada movimiento, estaría ligado a aquel mundo y a aquella chica que lo miraba con tanta devoción y miedo al mismo tiempo. Y mientras caminaban juntos por los corredores vivos, él comprendió que la historia que estaba a punto de comenzar no sería fácil, pero tampoco podría rechazarla. La reina Valeria permaneció en su trono mientras Adrián y Lucía avanzaban lentamente por los corredores. Cada paso que daban parecía resonar en las paredes vivientes, como si los mismos cimientos del palacio los observaran y evaluaran. Sus ojos seguían fijos en Adrián, pero no había enojo en la mirada de Valeria, había cálculo, una paciencia mortal que hacía que cada movimiento fuera observado con precisión quirúrgica. Si eres quien creemos, dijo Valeria finalmente, con una voz profunda que llenó todo el corredor, el pasado vuelve a reclamar sangre. Y el pasado nunca viene solo. Adrián se detuvo en seco, el corazón golpeándole con fuerza. La frase no solo lo alertó, sino que despertó un eco confuso en su memoria, como si imágenes borrosas de otra vida intentaran abrirse paso. Lucía lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. Extendió una mano, casi imperceptible,
para tomar la suya, y Adrián la aceptó sin pensar. El contacto, aunque mínimo, transmitió un calor inesperado que lo calmó momentáneamente, pero que también lo llenó de urgencia. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Adrián, intentando mantener la voz firme. ¿Qué pasado? Hay fuerzas que no comprendes, dijo Valeria, avanzando un paso hacia ellos, el cetro vivo en su mano brillando con intensidad. No solo vienen por ti, Adrián. Vienen por todos los que osen desafiar el orden. Lucía apretó su mano un poco más fuerte, como si quisiera transmitirle seguridad, pero sus propios ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Adrián sintió que aquel vínculo que apenas comenzaba a comprender se fortalecía, y una parte del supo que no podría separarse de ella aunque quisiera. Debemos prepararnos, continuó Valeria. Si estás aquí, es porque tu destino ya no puede posponerse. Cada acción que tomes tendrá consecuencias que se extienden más allá de tu mundo, más allá de tu tiempo. Adrián tragó saliva. La magnitud de sus palabras lo aplastaba, pero no podía retroceder. No podía huir. Había algo en Lucía, en la forma en que lo miraba, que lo obligaba a mantenerse firme. Cada respiración compartida entre ellos era un recordatorio de que estaba exactamente donde debía estar, aunque no comprendiera del todo por qué. Lucía lo guió hacia un pasillo lateral, más oscuro y menos vigilado, donde los ecos de sus pasos parecían hablar de secretos olvidados. Mientras avanzaban, comenzó a relatar fragmentos de la historia que él había olvidado, de cómo su presencia estaba ligada a la supervivencia de aquel reino, de cómo un juramento antiguo lo había marcado desde el principio, y de cómo la profecía prohibida mencionaba a un humano que sería clave para enfrentar una amenaza que nadie más podía detener. No puedo contarte todo, susurró Lucía, inclinándose ligeramente para que su voz llegara solo a él. No hasta que estés listo. Pero debes saber que no estás solo. Yo estaré contigo, pase lo que pase. Adrián sintió un nudo en la garganta. Nunca había conocido a alguien que combinara tanta ternura con tanta fuerza. Su proximidad era abrumadora, y cada palabra, cada mirada, lo hacía sentirse a la vez vulnerable y protegido. Un sentimiento que no podía nombrar, pero que sabía que marcaría cada decisión que tomara. De repente, un temblor recorrió los pasillos, como si el edificio respirara de manera irregular. Las paredes parecieron cerrarse ligeramente a su alrededor, y un sonido metálico, seguido de un eco extraño, los hizo detenerse. Lucía tensó los músculos y giró la cabeza hacia Adrián. Están llegando, dijo con voz baja, pero firme. No podemos perder tiempo. Él asintió, consciente de que su vida había cambiado en un instante. Lo que antes parecía un misterio distante ahora se convertía en una urgencia tangible. Mientras caminaban, Adrián notó que cada rincón del corredor parecía guardar secretos, y que cada sombra podía contener una amenaza. Sin embargo, la mano de Lucía en la suya lo anclaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentar lo desconocido. Al doblar la esquina, se encontraron con una puerta tallada con símbolos que parecían vivos, pulsando con una luz interna que reaccionaba a su presencia. Lucía la observó con reverencia, como si aquel portal fuera un umbral hacia algo que solo juntos podrían enfrentar. Adrián tomó aire profundamente y la siguió. Cada paso que daba lo acercaba más a un mundo que no entendía, pero que sabía que no podía evitar. En ese instante, mientras cruzaban el umbral, el aire se llenó de electricidad. Una sensación de destino inevitable los envolvió. No había vuelta atrás. El pasado los había encontrado, y el futuro comenzaba a escribir sus primeras líneas justo frente a ellos. Esa noche, los corredores respiraban a su alrededor como si el palacio fuera un ser vivo que lo seguía con atención. Las paredes emitían un suave resplandor que iluminaba los pasos de Adrián y Lucía, dibujando sombras alargadas que se movían con ellos. Cada sonido parecía amplificado, el latido de su propio corazón, el roce de sus zapatos contra el suelo, el susurro casi imperceptible de las luces bioluminiscentes. Todo estaba impregnado de una tensión silenciosa que hacía que cada instante se sintiera eterno. Lucía caminaba delante de él, pero no en silencio. Le relataba fragmentos de la historia que rodeaba su llegada, secretos que su madre, la reina Valeria, había ocultado, antiguos juramentos y profecías que mencionaban a un humano marcado por la resonancia del corazón de aquel mundo. Cada palabra despertaba en Adrián una mezcla de asombro y miedo, pero también un reconocimiento profundo que lo dejaba sin aliento. No es solo tu destino, dijo Lucía, volteando la cabeza para mirarlo con seriedad. Es el nuestro también. No podemos separarnos. Él tragó saliva. No entendía del todo, pero había algo en la forma en que ella hablaba que lo hizo sentir que toda su vida anterior, toda su existencia,
había sido un preludio a ese momento. No había dudas en sus palabras, ni vacilaciones, solo una certeza que lo obligaba a seguirla, aunque no supiera hacia dónde se dirigían. Avanzaron por un pasillo que se curvaba sobre sí mismo, con paredes que parecían palpitar al ritmo de la respiración del edificio. Cada sombra podía ser una amenaza, cada luz, una advertencia. Adrián se dio cuenta de que el palacio estaba vivo de formas que él apenas podía comprender. Su mano rozó la de Lucía mientras pasaban cerca de una columna que emitía un brillo más intenso. Fue un contacto breve, pero suficiente para que una corriente recorriera su cuerpo. Era extraño sentir cómo algo tan simple podía transmitir tanto, y, sin decir una palabra, ambos comprendieron que estaban más conectados de lo que imaginaban. ¿Por qué yo?, preguntó Adrián en un susurro, más para sí mismo que para ella. ¿Por qué este destino me eligió? Lucía se detuvo y lo miró con ternura, tocando ligeramente su mejilla. Sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza, y Adrián sintió que su mundo se reducía a ese instante, a esa conexión que parecía desafiar toda lógica. Porque nadie más podría, dijo. Y porque lo que viene no puede enfrentarse sin ti a mi lado. Un temblor recorrió los pasillos de repente, y ambos se giraron al unísono. Era un estremecimiento leve, casi imperceptible, pero suficiente para que el corazón de Adrián se acelerara. Lucía lo sostuvo firmemente del brazo, guiándolo hacia una puerta más pequeña que se abría a un salón oculto. Aquí estaremos más seguros por ahora, susurró. Al menos hasta que entendamos cómo enfrentar lo que viene. El salón estaba iluminado por cristales que colgaban del techo y que brillaban con luz propia, creando un ambiente que parecía flotar entre lo real y lo etéreo. Lucía caminó hasta el centro y extendió la mano, como invocando algo que Adrián no podía ver. La luz de los cristales se intensificó y dibujó símbolos sobre el suelo. Es un mapa de resonancia, explicó. Muestra cómo se moverán las fuerzas que nos persiguen. Debemos anticiparlas. Adrián observó con atención, pero su mente no podía despegarse de Lucía. Había algo en la manera en que ella mezclaba fragilidad y fuerza que lo atraía irresistiblemente. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada lo hacía sentir que debía protegerla, y al mismo tiempo, que dependía de ella para comprender lo que estaba ocurriendo. No te asustes, dijo Lucía, acercándose y colocando una mano sobre la suya, sobre el mapa brillante. No estás solo. Yo estoy contigo. El contacto lo electrizó. Su respiración se entrelazó con la de ella, y por un instante, el miedo y la incertidumbre desaparecieron, reemplazados por algo más poderoso. Confianza, cercanía, un lazo que parecía más fuerte que cualquier peligro que pudieran enfrentar. Mientras observaban los símbolos y los movimientos proyectados en el suelo, ambos comprendieron que su vínculo no era solo emocional. Era vital. Cada decisión que tomaran, cada paso que dieran, determinaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que habitaban aquel mundo. La profecía, los secretos y la amenaza que se acercaba cobraban sentido en la medida en que Adrián comprendía que nada podía enfrentar solo. Lucía inclinó la cabeza y lo miró fijamente, sus ojos reflejando la luz de los cristales. No hubo palabras. Solo un silencio cargado de significado. En ese instante, Adrián entendió que todo lo que había pasado, todo lo que había olvidado, lo había llevado a estar allí, a su lado. Y que sin ella, nada tendría sentido. El temblor volvió a recorrer el salón, más intenso esta vez, y ambos supieron que la amenaza no tardaría en aparecer. Adrián tomó la mano de Lucía con firmeza, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Y mientras la luz de los cristales iluminaba sus rostros, una determinación silenciosa surgió dentro de él. No permitiría que nada ni nadie lo separara, aunque eso significara enfrentarse a un mundo entero. El amanecer estaba lejos de ser un momento de calma. La luz que se filtraba por las ventanas del palacio apenas lograba atravesar la neblina que había entrado desde los jardines exteriores. El silencio que había acompañado a Adrián y Lucía durante la noche se rompió de manera abrupta con un rugido metálico y vibrante que recorrió los corredores. Alarmas rojas surgieron de las paredes vivientes, tintineando con una urgencia que llenó el aire de tensión. «Están aquí», susurró Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Su mano se cerró sobre la de Adrián, transmitiéndole fuerza mientras él sentía el temblor de su propia respiración acelerarse. Adrián asintió, comprendiendo que no habría más tiempo para dudas ni explicaciones. La traición había llegado antes de lo que habían imaginado. Las puertas del salón estallaron en un destello de energía purista, y figuras armadas irrumpieron con precisión y brutalidad. Sus trajes reflejaban una luz oscura y sus armas vibraban con un zumbido mortal.
Cada movimiento estaba calculado para eliminar cualquier resistencia. Por aquí, gritó Lucía, arrastrando a Adrián hacia un pasillo lateral, lejos del primer embate. Pero no todos estaban allí para atacar indiscriminadamente. Entre las sombras, Adrián distinguió la figura de Valeria, que se había interpuesto frente a un grupo de puristas. Su cetro brillaba con un resplandor que quemaba la visión, y la energía que emanaba de ella golpeaba a los atacantes con fuerza invisible. La reina había elegido proteger a su hija a toda costa, y cada movimiento suyo era un recordatorio de que subestimar a la familia real sería un error mortal. Lucía gritó el nombre de Adrián, y él sintió un impulso repentino que lo hizo avanzar sin pensar. Su cuerpo reaccionó de manera instintiva. Antes de darse cuenta, sus manos emitieron un resplandor tenue, como si su propia energía hubiera despertado de forma automática. Los primeros puristas cayeron hacia atrás, incapaces de comprender cómo un humano podía generar tal fuerza sin armas ni protección. «Lucía», gritó Adrián, mientras ella bloqueaba un ataque dirigido a su torso. Juntos formaban un equilibrio perfecto entre defensa y ofensiva, moviéndose en sincronía como si siempre hubieran luchado uno al lado del otro. El corredor se convirtió en un campo de batalla improvisado. Cada pared vibraba, reflejando la furia de los atacantes y la resistencia de Adrián y Lucía. La energía que emanaba de ellos no solo los protegía, también abría espacio para avanzar, para crear un camino entre el caos. Aún así, Adrián sentía la presión de cada golpe que esquivaban, de cada ataque que evitaban. La amenaza era real y mortal, y la adrenalina mezclada con la cercanía de Lucía lo mantenía alerta como nunca antes. Valeria, herida por un corte profundo en el brazo, gritó órdenes mientras protegía a su hija. Su sacrificio era evidente, y cada movimiento que hacía dejaba claro que no permitiría que los puristas lograran su objetivo. Lucía miró a su madre un instante, con el corazón latiendo frenético, antes de volver su atención a Adrián. «Debemos salir de aquí ahora», dijo con firmeza, arrastrándolo hacia un pasillo oculto que llevaba a un nivel inferior del palacio. «No podemos quedarnos». Adrián no dudó. La veía luchar, la sentía junto a él, y cada latido compartido reforzaba la certeza de que no podía separarse de ella. La traición había llegado, pero el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier amenaza. Cada paso que daban, cada maniobra que ejecutaban, era un testimonio de su confianza mutua y del amor silencioso que empezaba a nacer entre ellos. Mientras descendían hacia la zona oculta, el temblor del palacio se intensificó. El aire se llenó de un zumbido eléctrico, y los símbolos que Adrián apenas comenzaba a comprender se activaron a su alrededor, dibujando rutas y advertencias sobre el suelo. Lucía lo guiaba con seguridad, pero también con ternura, su cercanía transmitiéndole fuerza y calma al mismo tiempo. Cuando alcanzaron un pequeño salón de vigilancia, Adrián apoyó la espalda contra la pared y exhaló profundamente, sintiendo como la energía que había despertado poco a poco comenzaba a estabilizarse. Lucía se acercó, colocándole una mano sobre el pecho. El calor de su contacto era más poderoso que cualquier escudo, y por un instante, todo el miedo desapareció. «Estamos juntos», dijo ella, con voz firme pero cargada de emoción. «No importa lo que venga, no nos separarán». Él sostuvo su mirada, y por primera vez desde que había llegado a aquel mundo, comprendió que la lucha no solo era externa. La verdadera batalla era proteger a quienes amaba, enfrentar las fuerzas que los buscaban, y mantener vivo un vínculo que acababa de despertar. Mientras las alarmas seguían sonando y los puristas se reorganizaban para un nuevo ataque, Adrián supo que no había marcha atrás. La traición había marcado el comienzo de la guerra, y él estaba listo para pelear, no solo por su vida, sino por Lucía, por Valeria y por todo aquello que aún no comprendía. El primer destello de luz fue cegador. Adrián abrió los ojos y se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. No era solo la urgencia de la lucha, era una fuerza que había dormido durante años, que ahora se despertaba como un torrente imposible de contener. Sus manos emitían un brillo tenue pero constante, y cada gesto que hacía generaba ondas de energía que empujaban a los atacantes hacia atrás como si el espacio mismo obedeciera su voluntad. Lucía se colocó a su lado, moviéndose con precisión y fluidez que demostraban un entrenamiento intenso. Cada vez que Adrián liberaba un estallido de energía, ella anticipaba la reacción de los puristas, bloqueando ataques, desviando proyectiles, y guiando su avance a través de los corredores que temblaban con cada golpe. No se miraban por casualidad, sus ojos estaban conectados, leyendo cada pensamiento, cada intención, como si compartieran una mente común en medio del caos. «No te detengas», gritó Lucía mientras derribaba a un enemigo con una patada precisa, aprovechando la fuerza que Adrián había liberado. «Cada segundo cuenta,
Adrián. Él asintió, dejando que su energía fluyera con más intensidad. Podía sentirla como una extensión de sí mismo, una parte de su cuerpo y de su mente al mismo tiempo. Cada purista que intentaba acercarse era repelido por un campo invisible que parecía surgir de su propia voluntad. No había miedo en sus ojos, solo concentración y determinación. Cada golpe, cada explosión de energía, lo acercaba más a entender su verdadero poder. El suelo temblaba bajo sus pies, resonando con la fuerza que ambos liberaban. Los corredores que habían atravesado innumerables generaciones ahora vibraban al ritmo de su poder combinado. Los puristas retrocedían, confundidos y aterrados, incapaces de comprender cómo un humano y una joven podían alterar el flujo de la batalla de manera tan devastadora. Adrián, mira hacia la izquierda, dijo Lucía, señalando una pared que comenzaba a desprender fragmentos. Hay un acceso que podemos usar para rodearlos. Él comprendió al instante. La estrategia no era solo luchar, era moverse, anticipar y protegerse mutuamente. Cada paso estaba calculado, cada maniobra reforzaba la seguridad de ambos. Adrián sintió que su corazón latía al mismo ritmo que el de Lucía, y esa sincronía parecía amplificar aún más su energía, como si el vínculo que los unía fuera un canal para un poder que trascendía lo físico. Cuando alcanzaron el pasillo lateral, Adrián levantó las manos y dejó que su energía fluyera sin restricciones. Una explosión de luz recorrió el corredor, derribando a los puristas que intentaban cerrarles el paso. Lucía lo siguió, moviéndose con rapidez, cada gesto calculado para maximizar la fuerza de ambos. No hubo miedo, no hubo dudas, solo una certeza silenciosa de que estaban luchando juntos, y que nada podría separarlos. Nunca había sentido algo así, susurró Adrián entre respiraciones agitadas. Es como si todo estuviera conectado. Lo estamos, respondió Lucía, con una sonrisa que mezclaba cansancio y triunfo. Tú y yo. Ahora mismo. La cercanía de Lucía, su voz, la forma en que sus manos se movían al compás de las suyas, lo llenaban de una fuerza que iba más allá de lo físico. Cada ataque que esquivaban, cada enemigo que derribaban, consolidaba un lazo que ya no podía romperse. Adrián comprendió que su poder no era solo suyo, crecía con la conexión que compartía con Lucía, con la confianza mutua, con el amor silencioso que comenzaba a florecer entre ellos. Finalmente, llegaron a un espacio más amplio, donde el líder de los puristas los esperaba. Su figura era imponente, y cada movimiento suyo irradiaba autoridad y peligro. Pero Adrián ya no dudaba. Lucía se colocó a su lado, respirando con calma, lista para cualquier acción. Los símbolos de resonancia que había visto antes se activaron nuevamente, iluminando el suelo y guiando sus movimientos. Adrián levantó las manos, y la energía fluyó con precisión. Cada ataque que lanzaba estaba sincronizado con Lucía, cada defensa que ejecutaban era un reflejo del otro. El líder purista retrocedió, sorprendido por la fuerza inesperada y la coordinación perfecta entre ambos. Adrián sintió que, por primera vez, comprendía el verdadero alcance de su poder. No era solo fuerza, era un vínculo, una alianza, un canal que conectaba su energía con la de Lucía y transformaba la lucha en algo casi imparable. Cuando el primer enfrentamiento terminó, ambos respiraron profundamente, conscientes de que la batalla aún no había terminado, pero seguros de algo que antes era imposible, juntos podían enfrentar cualquier cosa. Lucía se acercó, apoyando su frente contra la de Adrián, y por un instante, el mundo desapareció a su alrededor. No había puristas, ni temblores, ni amenaza, solo ellos, y la certeza de que su vínculo era más fuerte que cualquier peligro. No importa lo que venga, susurró Lucía, no voy a dejar que te pase nada. Adrián sostuvo su mirada, reconociendo en ella la misma promesa que sentía en su propio corazón. Todo lo que había despertado en él, toda la fuerza que ahora controlaba, encontraba su razón de ser en esa cercanía, en esa confianza y en el amor que comenzaba a surgir, poderoso y silencioso, entre ambos. El corazón de Adrián latía con fuerza mientras él y Lucía se encontraban frente al líder purista en el salón central del palacio. La amplitud del espacio amplificaba cada sonido, los pasos firmes del enemigo, el zumbido de sus armas y el susurro de la energía que brotaba de Adrián como un río imparable. Las paredes vivientes temblaban con cada movimiento, como si el edificio mismo respirara y se preparara para presenciar un enfrentamiento que definiría el destino de todos. El líder purista pronunció su verdadero nombre. Fue un golpe inesperado, un eco que recorrió la sala y atravesó la mente de Adrián. El sonido parecía vibrar en su interior, despertando recuerdos confusos y emociones reprimidas durante años. Cada músculo de su cuerpo se tensó, consciente de que ese nombre encerraba una verdad que podía cambiarlo todo.
Lucía permaneció a su lado, sin soltar su mano. Su mirada era un ancla que lo mantenía firme, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Adrián sintió como la energía que emanaba de él se intensificaba, alimentada por la conexión con ella. No era solo poder, era determinación, era amor, era la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo. El líder purista atacó primero, un movimiento rápido que combinaba fuerza física y tecnología avanzada. Adrián reaccionó instintivamente, levantando las manos y liberando una onda de energía que derribó a varios de sus secuaces antes de que pudieran acercarse. Lucía se movió a su lado, esquivando proyectiles y contraatacando con precisión mortal. Cada golpe estaba sincronizado, como si sus cuerpos compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía comprender. Adrián, a la izquierda, gritó Lucía, señalando un ángulo vulnerable del enemigo. Ahora. Él entendió al instante y liberó un estallido concentrado de energía, empujando al líder purista contra una columna viviente que se deformó bajo el impacto. El enemigo rugió, pero no cayó. Cada ataque que Adrián lanzaba parecía medido, pero al mismo tiempo surgía con una fuerza que ni él mismo podía controlar completamente. La sala temblaba y fragmentos de cristal caían del techo, iluminando sus rostros con destellos que parecían danzar al ritmo de la batalla. Lucía lo guió a través de un movimiento estratégico, acercándose para proteger su flanco mientras Adrián concentraba toda su energía en un último ataque. Sus manos brillaban con intensidad, y la luz se expandió como un manto que envolvía la sala, empujando al líder purista hacia atrás, desorientado y debilitado. Cada respiración compartida entre ellos fortalecía su poder, como si la unión de sus corazones y mentes creara un campo invisible que les daba ventaja sobre cualquier adversario. Ahora, Adrián, dijo Lucía, acercándose a su oído mientras su frente se apoyaba contra la suya. Confío en ti. Él sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era miedo ni duda, sino una certeza absoluta de que no podía fallar. Con un gesto final, liberó toda su energía hacia el líder purista. La explosión de luz iluminó la sala por completo, derribando a los atacantes restantes y dejando al enemigo principal en el suelo, derrotado pero consciente. Su respiración era agitada. Sus ojos reflejaban sorpresa y temor ante un humano que había desafiado su fuerza de manera tan absoluta. Cuando el eco de la última onda se apagó, Adrián se arrodilló brevemente, exhalando con fuerza mientras su energía se replegaba lentamente. Lucía lo sostuvo, acercando su rostro al suyo y compartiendo un instante de calma que parecía suspender el tiempo. Sus manos se entrelazaron, y en sus miradas había algo más fuerte que cualquier victoria física, la promesa silenciosa de que enfrentarían juntos cualquier cosa que viniera. El líder purista cayó finalmente, incapaz de levantarse. Adrián y Lucía respiraron hondo, conscientes de que la batalla había terminado, al menos por ahora. La sala central estaba cubierta de escombros y cristales rotos, pero el vínculo entre ellos se sentía más sólido que cualquier pared, más brillante que cualquier luz. Lucía apoyó su frente contra la de Adrián y susurró: «Lo logramos. Estás conmigo, y eso es lo que importa». Él sonrió, sintiendo que el peso de los recuerdos, la energía liberada y la intensidad de la batalla se transformaban en algo más grande, la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían descubierto, encontraba sentido en aquel instante de calma compartida. Mientras el palacio vibraba suavemente tras el combate, Adrián comprendió que la lucha no había sido solo externa. Había sido una prueba de su fuerza, de su vínculo con Lucía y de su capacidad para enfrentar el destino que lo había llevado hasta allí. Y mientras la joven lo miraba con ternura y orgullo, él supo que nunca volvería a estar solo. La guerra había terminado por ahora, pero su historia juntos apenas comenzaba. El amanecer llegó con una calma que contrastaba con la violencia de la noche anterior. La luz de las primeras estrellas atravesaba las ventanas del palacio, iluminando las paredes vivientes con un resplandor suave que parecía respirar al ritmo de la paz recién recuperada. El silencio no era inquietante, sino reconfortante, como si el propio palacio celebrara el fin de la tormenta que había atravesado sus pasillos. Adrián caminó junto a Lucía por el salón central, observando los destellos de cristal roto y los rastros de energía que aún brillaban tenuemente en las paredes. Cada paso que daban era un recordatorio de todo lo que habían superado juntos. Sus manos se entrelazaron de manera natural, sin necesidad de palabras, y en cada roce sentían la fuerza del vínculo que había nacido entre ellos en medio del caos. Valeria, aunque herida, los observaba desde su trono con una mezcla de orgullo y alivio. La reina había comprendido que la presencia de Adrián no solo había cambiado el curso de la batalla, sino que había traído consigo una esperanza que nadie más podía ofrecer.
Sus ojos, cargados de emoción contenida, seguían cada gesto de Lucía y Adrián, conscientes de que algo profundo y transformador había nacido entre ellos. Lucía detuvo a Adrián frente a una ventana que daba al jardín del palacio. La brisa matinal acariciaba sus rostros, y el canto lejano de aves desconocidas llenaba el aire con una sensación de libertad. Por un instante, todo lo demás desapareció, no había puristas, no había temor, solo ellos, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Nunca pensé que llegaría un momento así, susurró Lucía, apoyando su frente contra la de Adrián. Después de todo lo que pasó, estamos aquí, juntos. Él la abrazó con fuerza, sintiendo como cada miedo, cada duda, se desvanecía en el calor de aquel abrazo. Todo lo que había aprendido sobre su poder, sobre el destino y sobre sí mismo, encontraba sentido en ese instante. Lo logramos, dijo Adrián, con voz firme y cálida. Y no vamos a separarnos nunca. Los ojos de Lucía brillaron con lágrimas contenidas, pero esta vez no eran de miedo ni de desesperación, sino de alegría pura. Se aferró a él, sintiendo que su futuro, incierto y lleno de aventuras, estaba asegurado mientras estuvieran juntos. Durante los días siguientes, el palacio recuperó su ritmo natural. Las heridas de la batalla comenzaron a sanar y la vida floreció nuevamente en los jardines y corredores. Adrián y Lucía trabajaron codo a codo con Valeria para restaurar la seguridad y la armonía del reino. Cada acción que emprendían los fortalecía no solo como aliados, sino como compañeros inseparables. En medio de esta reconstrucción, Adrián encontró un momento para expresar todo lo que sentía. En un jardín iluminado por la luz de 2 lunas, tomó las manos de Lucía y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo sonrojarse. Lucía, desde que te vi por primera vez supe que no podía estar lejos de ti. No solo quiero protegerte, quiero compartir todo mi mundo contigo. Quiero que estemos juntos, siempre. Lucía sonrió, sus ojos brillando de emoción, y se acercó para apoyarle la frente contra la suya. Yo también, Adrián. Todo lo que somos, todo lo que hemos pasado, nos ha traído aquí. No hay nada que desee más que estar contigo. El aire se llenó de un silencio cálido, lleno de promesas y certezas. No había enemigos, ni conflictos, solo ellos dos, conscientes de que el futuro era un lienzo en blanco que podían pintar juntos. Adrián la abrazó con fuerza, y Lucía correspondió con la misma intensidad, sintiendo que cada latido compartido consolidaba su vínculo, haciendo que nada pudiera separarlos jamás. Con el paso de las semanas, su relación se fortaleció aún más. Cada día estaba lleno de pequeños momentos, risas compartidas mientras exploraban los jardines, conversaciones bajo la luz de las lunas, y la seguridad de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. Adrián comprendió que su fuerza no solo residía en su poder, sino en la conexión que compartía con Lucía. Ella era su ancla y su impulso, y juntos eran invencibles. Finalmente, en una ceremonia sencilla pero emotiva, Valeria reconoció públicamente el vínculo entre Adrián y Lucía, no solo como protector y princesa, sino como compañeros de vida. La reina observó con orgullo cómo la joven pareja se tomaba de las manos, compartiendo una mirada llena de amor, respeto y confianza. El reino, que había vivido momentos de temor y destrucción, celebró la esperanza y el futuro brillante que surgía de aquel vínculo indestructible. Mientras las luces bioluminiscentes del palacio se reflejaban en los cristales restaurados, Adrián y Lucía caminaron juntos hacia los jardines, dejando atrás los restos de la batalla. Cada paso era un recordatorio de lo que habían superado y de la promesa de un futuro compartido. Sus manos seguían entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo, y la certeza de que nada podría separarlos jamás llenaba el aire de una calma absoluta y luminosa. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Adrián y Lucía se detuvieron, mirándose a los ojos, y sonrieron. Todo lo que había pasado, todas las pruebas, las batallas y los desafíos, los había llevado a este momento perfecto, juntos, libres, y con la certeza de un amor que duraría para siempre. Y así, con el amanecer iluminando sus rostros y el futuro extendiéndose ante ellos como un camino lleno de posibilidades, Adrián y Lucía comenzaron su nueva vida, seguros de que, mientras se tuvieran el uno al otro, nada podría detenerlos jamás.